Este programa es una presentación de INACOP, Construyendo Cooperativismo. Y anda. Con la solidaridad organizada, el mundo anda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a otro encuentro con Mundo Cooperativo, las noticias de este sector que mueve a la economía y a la sociedad de nuestro país. Está saliendo el sol sobre Montevideo, por lo menos hoy cuando estamos grabando este programa, pero ha sido una semana compleja en materia de clima, ¿no? Igualmente para nosotros siempre es muy grato encontrarnos, como lo decíamos, con noticias del sector cooperativo. Hoy esta presentación la estamos haciendo desde la Rambla Sur de aquí de Montevideo. Y vamos a hablar de un instituto cooperativo que está muy cerca del lugar donde nosotros estamos, de INACOP, el Instituto Nacional del Cooperativismo. Y concretamente vamos a hablar sobre capacitación, educación en cooperativismo. Esta semana estuvimos dialogando con Danilo Gutiérrez de INACOP precisamente acerca de los cursos que dicta el INACOP, pero en conjunto también con otras instituciones del Estado. Sobre esto ya nos metemos en el diálogo entonces con Danilo Gutiérrez de INACOP. Vamos a comenzar por algo muy general, ¿no? A mí me gusta repetir algo que decía un cooperativista del siglo pasado, porque su libro era El cooperativismo del año 2000, y decía que no se sabía cómo definir el cooperativismo, si era un movimiento económico con un fuerte contenido educativo o un movimiento educativo con un fuerte contenido empresarial económico. Y es así porque, bueno, hay toda una cultura de la cooperación, no se nace, se puede tener, digamos, empatía, valores solidarios, etcétera, pero hay un método cooperativo, ¿no? Y ese método tiene que ver con una concepción de la vida, de las relaciones humanas, y eso hay que fomentarlo constantemente. Entonces, la educación cooperativa, en el sentido de formación más amplia, eso tiene que estar presente en todas las cooperativas en todo momento. Por eso hay un comité especial de educación en cada cooperativa y lo dice la ley, por eso la ley lo promueve en distintos artículos. Y un instituto de promoción efectivamente tiene que tener ese cometido, ¿no? Y así lo tiene, ¿no? Hay un fondo especial que es el FONCOP, ¿no? El Fondo de Fomento. Hay un área específica que trabaja constantemente en el tema, desde el nacimiento de INACOP. Lo que ha habido de diferente en los últimos tiempos, que lo ha potenciado enormemente, ha sido el convenio con INEFOP. El convenio INEFOP le asigna muchos recursos, es sumamente amplio porque es un programa de educación en el sentido más amplio, capacitación para la gestión, de capacitación técnica, de capacitación en cooperativismo, de asistencia técnica para los distintos procesos. En fin, tiene contenidos muy amplios que se adaptan a las necesidades de cada cooperativa. Y eso, claro, ha impactado fuertemente. A veces uno puede pensar en generalidades, dar números, que me parece muy bien, porque este programa además superó en mucho las metas en cuanto al número de personas alcanzadas y el número de actividades, ¿no? Ampliamente, y sin embargo los recursos no se agotaron, quiere decir que se hizo con mucha eficiencia. Si uno mirara del lado de los números diría, bueno, pero este programa, ¿no?, duró 2 años y sin embargo hubo un excedente, quiere decir que hubo un excedente de ejecución, no se pudo, y sin embargo lo que está diciendo es otra cosa, que se llegó mucho más lejos a mucha gente, al 10% de la cooperativa del Uruguay en un plazo breve, y que tiene un potencial enorme que se hizo con eficiencia en materia económica, y que involucró muchas entidades de capacitación, que eso también importa, ¿no? Y muchos técnicos. Eso importa porque nosotros nos cuidamos, el directorio especialmente, de que este programa no fuera sencillamente una fuente de trabajo para técnicos, que en realidad tenía que impactar en las cooperativas. Pero es muy bueno que gente que se especializa en la formación, en la capacitación de cooperativas, también tengan ingresos provenientes de eso, que se estimule, porque es muy necesario. Entonces, a ver, ¿qué podemos decir? Que el 55%, por ejemplo, de las cooperativas y de las acciones que hubo fueron para el interior del país. Eso era un desafío muy grande porque siempre se concentra en Montevideo. Entonces, ¿y cómo se llegó? Bueno, se llegó porque este convenio tiene un complemento, primero internamente dentro de INACOP, porque el programa de presencia territorial y todas las áreas lo tomaron como suyo, lo promovieron, pero también
dentro del movimiento cooperativo. Hay un acuerdo con QDECOP se encarga de promoverlo, las federaciones, las mesas departamentales. O sea, la gente se ha ido enterando y ha tenido apoyos para formular sus proyectos de capacitación. Porque hay que tener presente eso. Por un lado tenemos la identificación de cuáles son las necesidades y por otro lado además, bueno, y para cubrir esas necesidades, qué capacidades tendríamos que tener y a quién recurrir, ¿no? Sería muy bueno, yo creo que la directora del área les puede contar cómo se dan esos procesos, a quién se recurre, cómo inscribirse, porque como decimos, hay una capacidad todavía de ejecución superior. Todavía venimos creciendo, pero se puede crecer mucho. Este programa además vencía en diciembre del año pasado, pero se prorrogó por un acuerdo con INEFOP, se prorrogó por 6 meses, pero para elaborar uno nuevo. No quiere decir que en unos meses se termine. Y decíamos, bueno, ¿y qué impacto puede tener? Entonces, ustedes han estado, ¿no?, cuando los cooperativistas reciben los certificados de INEFOP, ¿no?, y además qué contenidos han tenido sus capacitaciones. Pero hay que pensar que para las cooperativas, para muchas cooperativas y sobre todo de trabajo y sociales, que son la mayoría de trabajos sociales y agrarias, son la mayoría de las cooperativas que han tomado estas capacitaciones, ¿no? Sin perjuicio de que también en ahorro y crédito y en las otras ramas tal vez no sea la misma cantidad, pero han sido capacitaciones importantes, interesantes, bien diagramadas. Pero digo, en cooperativas de servicios, que son la mayoría de las que hoy hay en nuestro país, sociales o de trabajo, el capacitar a la gente en otros rubros supone muchas cosas: ampliar la base de clientela, ampliar su oferta, aumentar los ingresos, porque claro, se necesitan mayores calificaciones, entonces se pueden acceder a programas distintos. Yo, por ejemplo, dentro de INACOP puedo citar un programa muy exitoso que es el de instalaciones eléctricas, ¿no?, que con el respaldo de UTE. Muchas de esas cooperativas estaban orientadas hacia otras actividades y algunas estaban semi-inactivas, tenían dificultades importantes para sobrevivir. Y sin embargo, a través de este programa la gente se capacitó en la gestión, se capacitó en prevencionismo, que es muy importante, ¿no?, se capacitó en realizar instalaciones eléctricas. Va a tener algún apoyo, alguna asistencia técnica también para unificar y potenciar los procedimientos, para llegar a impactar con más fuerza. Y bueno, todo eso supone un potencial enorme, ¿no? La gente aumentan los puestos de trabajo y la calidad de los puestos de trabajo. No es poco eso, ¿no? Y eso se hace en todo el país. Estamos dialogando con Danilo Gutiérrez del Instituto Nacional del Cooperativismo, pero también estuvimos en diálogo con Cecilia Tenaglia de INACOP. Con ella estuvimos dialogando acerca de la formación, la capacitación en el área del cooperativismo. Aquí creo que hay que diferenciar lo que es conocer las cooperativas y capacitar en cooperativismo. Conocer las cooperativas es una necesidad de la sociedad en su conjunto y es una necesidad de conocimiento para que se tome como una opción de trabajo, una opción de desarrollo de necesidades a través de formas asociativas, como se hace en otro tipo de sociedades y de empresas, pero en este caso participando de la economía social, participando con los principios y los valores de la economía social que la ley define y que son mundiales y tienen más de un siglo en todo el mundo, no son nuestros, no nos inventamos, están desarrollados en todo el mundo. Capacitar a las personas en cooperativismo para que participen de cooperativas es hacer que tomen en cuenta esos principios y valores en su vida, en su trabajo, en su vivienda, en el desarrollo de sus acciones cotidianas, en su consumo, en las formas de la vida. Y eso es capacitar a las personas para que tengan una actitud cooperativa en su vida. En realidad, si miramos el mundo, nada funciona sin cooperación. Lo que sí, a veces esa cooperación se transforma en otras cosas que son formas tal vez de dominación y no de participación, que es lo que nosotros promovemos. Entonces, se trata de formar a las personas para la participación, formarlas para generar empresas democráticas,
empresas participadas en sus partes económicas y distribuida la riqueza de esas empresas en también formas económicas de acuerdo al trabajo aportado y no de acuerdo al capital, que es la diferencia con las empresas tradicionales, ¿verdad? Entonces, para que las personas realicen esos acuerdos y lo tomen como prioritarios, realicen estatutos y formas de trabajo asociadas con esos principios y valores, es necesario formar, no solo conocer el sistema, que eso es una cosa que la sociedad en su conjunto debería conocer, sino además cómo se toman esas opciones, cuáles son los modelos de gestión para que funcionen esos espacios, funcionen sin conflictos o funcionen previendo los acuerdos que los cooperativistas desarrollan y esos acuerdos a su vez llevarlos a la práctica, controlarlos, hacerlos funcionar. Así funciona la economía social, con participación, con decisión de todos. El primer principio cooperativo es una persona, un voto, es decir, la persona participa, decide, incide en las decisiones de su empresa o de su emprendimiento, sea un emprendimiento de vivienda, sea un emprendimiento de recrédito, sea un emprendimiento de consumo agrario, de la manera que participe como usuario de la cooperativa o participe como trabajador, que son las dos grandes modalidades de trabajo. Para eso formamos a la persona. Y la formamos no solo cuando se trata de una empresa cooperativa de trabajo, no solo la formamos en la gestión cooperativa, que esto sí es importante, sino también profesionalizando su desempeño técnico. Y esto lo hacemos gracias al convenio con INEFOP en el programa llamado PROCOP. Entonces le sumamos a la formación en cooperativismo, a la revisión permanente del desarrollo de sus principios y valores a través de, por ejemplo, el módulo transversal cooperativo, que es una herramienta de este programa. Le sumamos la profesionalización en lo que tiene que ver con el oficio de la cooperativa, con el servicio que da, con el trabajo que da, el producto que ofrece o de la manera que desarrolle su emprendimiento. Que lo haga con más calidad y si es necesario innovar, que se realicen innovaciones, que se mantenga esa cooperativa de manera viable en el mercado y que ofrezca trabajo de dignidad, vivienda de dignidad, asociación, digamos, que promueva la dignidad humana. Sí, se llega a todo el país a través de algunas organizaciones del cooperativismo, como son las federaciones, que hay una federación por cada tipo de cooperativas, o a través de las mesas territoriales, que son espacios de intercooperación por departamento, donde las cooperativas de distintos tipos se reúnen y generan allí el uso de las herramientas de la política pública y otras cuestiones de intercooperación, ¿verdad? Y asociadas con el territorio, cómo se pueden potenciar y promover dentro de su territorio. Y a través del programa de presencia territorial de INACOP, que tiene sus delegados regionales en el territorio también, para justamente llevar el conocimiento y el uso de este tipo de herramientas de formación a todos los cooperativistas. Es tiempo de hacer una pausa, no se vayan, ya volvemos, tenemos más Mundo Cooperativo para compartir con ustedes.